Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos con Jorge Schneiderman, con el psicólogo Jorge Schneiderman, para ver cuándo los vínculos se vuelven tóxicos, porque las relaciones tóxicas son grandes vampiros para nuestras energías y muchas veces nos resulta difícil identificar este tipo de relaciones en las que las personas se van sintiendo atrapadas y con pocas posibilidades de liberarse. Más un año de pandemia que veremos con Jorge cómo esas relaciones, hay veces ya comunes, se están tornando difíciles, y veremos también qué ha ocurrido con las relaciones tóxicas. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. Un gusto, como siempre, poder establecer este diálogo contigo y con la audiencia. Y hoy nos convoca un tema tan interesante como preocupante, ¿verdad? Preocupante porque además en este año de pandemia creo que se ha visto perjudicado a las relaciones tóxicas, ¿no? Sobre todo, o sea, se han visto perjudicadas todas las relaciones, Jorge, las normales también. Sí, por supuesto. Sí, y creo que habría que dedicarle un tiempo prudencial, ¿no? Sí, a este tema para analizarlo, porque las relaciones tóxicas, Andrea, son un factor sumamente horadante de la estabilidad emocional de quienes las padecen en cualquier tipo de relación interpersonal, ¿no? Se constituyen hoy por hoy, te puedo decir, en uno de los principales motivos de consulta en la clínica psicológica, ¿no? Y bueno, muchas de las causas, muchos de los factores precipitantes de la toxicidad vincular, especialmente ahora sí en el plano de la pareja, hayan sustento en la legitimación de patrones socioculturales, hoy definitivamente diluidos en sus propias inconsistencias, pero que de todas formas aún perviven enquistados en el entramado social contemporáneo, ¿verdad? Claro. O sea, la naturalización, podríamos decir, de la sumisión, el acatamiento incondicional, la legitimación de ciertas formas de dependencia, suelen ser muchas veces potenciales factores precipitantes de conflictos. O sea que hay factores que pueden precipitarlos, pero en el fondo también tiene que ver con algún tipo de personalidad específica. Por supuesto, tiene mucho que ver la personalidad de quienes establecen una relación y bueno, y cómo se pueden llegar a ejercer esas relaciones de dominio. De dominio, sí, porque hay en ese tipo de relación tóxica hay una persona como dominada o que domina y otra que de alguna manera es la sometida, ¿no? Habitualmente sí, o sea, en efecto, la coartación de los derechos del otro a vivir autónomamente, básicamente, digamos, cercenando su libertad de ser, sentir y hacer en función de su deseo, bueno, suele materializarse a través de conductas dominantes, ¿no? Demandantes, coercitivas, posesivas, tendientes, Andrea, fundamentalmente a doblegar la voluntad y horadar la capacidad del otro de gestionar su propia existencia. Eso es una realidad incontrastable, ¿verdad? O sea, es algo así como apartar al otro de sus redes afectivas, de contención, a los efectos de intensificar la dependencia, así como también la sistemática atribución de culpas y responsabilidades, ¿no? Esas son algunas de las conductas predominantes en esta clase de vínculos. Ahora, no necesariamente la toxicidad se da cuando se nos plantea una situación asimétrica de dominado. Muchas veces hay personas que tienen algunos puntos de convergencia, algunos puntos en común, pero que tienen una incompatibilidad de caracteres de manera tal que se torna insostenible
¿no? Claro. Una relación, la exacerbación de la agresividad, la heteroagresividad permanente, el pretender imponer voluntades, eso también nos ubica frente a una relación tóxica, Andrea. Claro, sí, de alguna manera son relaciones en donde la represión, la asfixia, el sofoque, la manipulación están presentes, ¿no, Jorge? Sí, sin lugar a dudas, omnipresentes te diría. Y bueno, la toxicidad se trasunta pues en, digamos, en un ejercicio permanente de la manipulación psicológica, ¿no? Claro. Habitualmente, hecho que es reforzado por el miedo de aquellas personas extremadamente dependientes a exponerse a una ruptura, a una disolución de una relación, más allá de cuán patógena esta haya resultado, ¿no? Ese temor a la intemperie, el a dónde voy, qué hago de mi vida, más vale malo conocido que bueno por conocer, un poco lo que es la condena social, la soledad, la mala prensa que tiene la soledad muchas veces. Claro. Cuando en realidad debería interpretarse en este caso como el salvoconducto hacia la libertad, ¿no es cierto? Pero también convengamos que era lo que cuando te presentaba, este año nos ha puesto muy difíciles las relaciones personales, pero veamos qué ha pasado con las relaciones tóxicas, porque seguramente el encierro, los problemas económicos, los problemas que han traído aparejado la pandemia, quizás hayan exacerbado este tipo de relaciones, Jorge. Por supuesto, ¿no? El hecho de permanecer más tiempo juntos, el hecho de no poder acceder a esos espacios donde cada uno construye, digamos, sus vínculos, sus actividades, ello exacerba aquel tipo de relación que se reduce muchas veces a la pelea, a la discusión, y pone en evidencia realmente cuáles son las fisuras por donde se escurre claramente toda posibilidad de viabilizar un vínculo, ¿no? Claro. Cuando hay veces que la cotidianidad, digamos, en los tiempos que precedieron a la pandemia, muchas veces se le atribuye a los avatares económicos, qué sé yo, a los problemas existenciales, Claro. a determinadas circunstancias se le atribuye algún desencuentro o algún avatar dentro de la pareja, pero no se le da de repente la trascendencia. Eso sí, cuando las personas se hallan más tiempo juntas, cuando no hay tiempo para oxigenar la mente, para poder desarrollar actividades que a uno le permitan abstraerse de justamente de lo que son las carencias o las falencias de ese vínculo, bueno, ahí es cuando se entra a complicar la cosa, ¿no? Porque ya el reproche, la duda, o puede ser, no sé, alguna conducta celotípica, eso suele exacerbarse y por lo tanto poco margen queda para el diálogo cuando las personas evidentemente se encuentran cara a cara con la inconsistencia de una relación. Vamos a tener que hacer una breve pausa, Jorge, pero me gustaría plantearte una pregunta para contestarla cuando volvamos de la pausa, ¿no? Este tipo de relaciones tóxicas, generalmente hay personas que suelen utilizar problemas que les ocurrieron en el pasado para justificar lo que hacen en el presente. Y quiero detenernos en esto porque es tema como de esa manipulación que digamos. Si querés después te pongo algún ejemplo para que tú nos puedas explicar el por qué, digamos, el análisis que podés hacer como psicológico y como terapeuta de este problema. ¿Cómo no, Andrea? Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias.
continuamos analizando las relaciones tóxicas, las causas, y nos fuimos a una pausa, Jorge. Sí, Y yo te preguntaba esas relaciones tóxicas que algunas personas de pronto utilizan problemas que les han ocurrido en el pasado para como justificación de su actitud presente, y así tenemos, por ejemplo, padres autoritarios, parejas celosas, padres que abandonan en la niñez a sus hijos, y todos escudados de pronto en porque les ha pasado algo en la vida y se escudan en eso. A ver, ¿qué hay de cierto y qué tiene que ver con estas relaciones tóxicas? ahí está, Andrea. Esto tiene que ver con el grado de conflictividad y también podríamos decir con la capacidad resolutiva de cada uno en cuanto a sus propios problemas, a su historia. Todos somos hijos de nuestra propia historia. Todos provenimos de lugares donde evidentemente no todo ha sido un jardín de rosas, donde se han producido hechos, eventos traumáticos. Todos hemos transitado por pérdidas, por situaciones dolorosas, lo cual no nos habilita para endilgarle al otro la razón de nuestra insatisfacción, y que no podamos de repente tener la vida que queremos tener. Esa actitud negadora, esa actitud de depositar, de proyectar en el otro la propia insatisfacción, atribuyéndole responsabilidades desde una actitud inculpatoria, realmente eso es caldo de cultivo para justamente la proliferación de relaciones tóxicas. Eso es muy, pero muy complicado. Por eso, si será básico, ¿no? Podríamos decir que es esencial que las personas puedan someterse en primer lugar al propio tribunal de su conciencia, y bueno, y poder separar el aserrín del pan rallado, y poder de una forma u otra, a través de un proceso terapéutico, establecer, bueno, cuáles son aquellas fisuras, ¿no? Cuáles son aquellos núcleos o aquellos nudos que se generan en su historia que les hacen, digamos, propender a repetir por ahí situaciones que los agobiaron en su pasado, como vos bien dijiste, ¿no? El haberse criado en un ámbito donde los celos, donde la desconfianza, donde el engaño, donde la mentira predominó. Obviamente eso puede reforzar temores que luego, cuando se desarrolla en la vida de ese individuo una relación de pareja, evidentemente pueden llegar a emerger desde el conflicto, ¿verdad? Claro, y también muchas personas idealizan expectativas que son surreales, que no son imposibles de alcanzar, y también tiene que ver están continuamente intentando que esas expectativas que son inalcanzables, pero que las tiene como metas, intentar que la persona que tiene al lado también se adapte y se amolde a sus gustos, a esas expectativas que, ya te digo, no son reales, pero creo que también es parte esa idealización de expectativas de esas relaciones tóxicas, ¿no? Sí, por supuesto. Cuando nosotros depositamos ciertas expectativas en una persona y entendemos que puede llegar a ser la vía regia de acceso a la cristalización de nuestras más caras aspiraciones, Andrea, por ahí corremos el riesgo que cuando la realidad nos pasa por encima y nos demuestra que no debemos supeditar a otra persona, a nuestra pareja, la realización, la concreción de esos anhelos, bueno, ahí muchas veces, si no tenemos bien resueltas las cosas, entramos a endilgarle, a atribuirle responsabilidades como una manera de desplazar sobre el otro la responsabilidad de desarrollar nuestra propia vida y lograr satisfacer nuestros propios anhelos. Eso hay que tener mucho cuidado. Pero vos sabés que me gustaría puntualizar algo, si me permitís. ¿Cómo no? En tanto, porque si bien el concepto de toxicidad en las relaciones de pareja, digamos, se asocia generalmente a formas de violencia física, violencia psicológica, hay que tener en cuenta que muchas veces se trasuntan en conductas
que aparentemente apuntan a lo contrario, ¿no? Que por ahí se basan en la sobreprotección, se basan justamente en allanarle al otro el territorio, facilitarle las cosas, ingresar en una suerte de paternaje o maternaje que de última suele ser inhabilitante e inhibe al otro de desarrollar potencialidades. O sea que con lo que estás diciendo que la sobreprotección, ya sea en la pareja, en los hijos, no es buena. No es buena, o sea, el amparo es una cosa, la sobreprotección es otra. Claro. ¿Qué es el amparo, Andrea? Cuando uno apercibe a los hijos sobre determinados peligros, cuando uno le muestra los caminos posibles, cuando uno procura que enmienden una actitud errónea o errática. Ahora, la sobreprotección es pretender mantener a resguardo al otro bajo una campana de cristal, podríamos decir, que no le permite constatar lo que es la vida en toda su amplia dimensión, lo que son los avatares existenciales, lo que es la gratificación y la frustración, podríamos decir como constantes que se alternan y que definen lo que es la vida misma. Por eso, una cosa es amparar, otra cosa es sobreproteger. La sobreprotección inhibe aquellas capacidades, aquellas potencialidades de cada uno de ser resilientes, de ser resistentes, incluso de ser empáticos, ¿no? O sea, creo que por ahí es que debemos transitar los padres, los educadores también, ¿no? Claro. Esto que decís, creo que es una gran pregunta que nos estás haciendo a los padres, como bien decís, a los educadores, que de pronto con todo el cariño del mundo tratamos de dar a nuestros hijos o a los alumnos de pronto esa mirada paternal o maternal en la que a veces sin querer se puede uno equivocar, ¿no? Sin lugar a dudas, y bueno, creo que esos aspectos se comienzan a jugar desde las etapas preliminares del desarrollo integral del individuo. Creo que debemos tender, frente a la educación de nuestros hijos, ojo, Andrea, sin olvidarnos que nosotros nacemos como padres el mismo día que nacen nuestros hijos. Vamos haciendo camino al andar. No existe una universidad para padres, nadie puede hacer una maestría en paternidad. Uno va recorriendo el camino, obviamente, y va cosechando experiencias que le permiten de repente ir perfeccionándose en la asunción de ese rol tan importante. Por lo tanto, debemos procurar, más allá de las equivocaciones que puedan suscitarse en el camino, procurar de minimizar, generando el desarrollo en nuestros hijos de un adecuado umbral de tolerancia a la frustración. Eso es fundamental. En alguna que otra columna lo hemos hablado, ¿no? Cuando hablamos de la consolidación del yo, etcétera, etcétera, la importancia que tiene la construcción de autonomías para que un individuo de adulto pueda construir una existencia autónoma. Ello sin dudas deberá cimentarse en un adecuado proceso de desarrollo que involucra obviamente la faz afectiva, la faz cognitiva y por sobre todas las cosas el proceso de socialización. Así que estos primeros años son, digamos, primordiales para poder entonces establecer buenas relaciones de alteridad, ¿no? Sin lugar a dudas, son estructurantes, como bien lo definía Freud, ¿no? Es los 7 primeros años de vida permiten al individuo ir consolidando un montón de aspectos, y ni que hablar en lo que hace al conocimiento y al reconocimiento del mundo, ¿no? A la construcción de, digamos, de esos modelos de interacción, de esas relaciones de alteridad, el poder manejarse adecuadamente desde el punto de vista vincular. Y ahí justamente es donde comienza a tener peso esa, digamos, esa actitud
de asumir responsabilidades también. Algo fundamental, vinculado a lo que venimos desarrollando en este rato en la columna, de no buscar siempre la responsabilidad en el otro, asumirse como, vamos a decir, responsable de su propio proceder, y evidentemente en permanente interacción con el otro, asumir ese concepto tan importante que es el de la responsabilidad, el hacernos cargo de nosotros mismos. Y bueno, creo que se juega muchísimo de lo que en un futuro vamos a poder desarrollar al momento de establecer, obviamente, nuestras relaciones interpersonales, pero fundamentalmente al momento de construir una relación de pareja, y ni hablar de familia, ¿no? Estamos en el último minuto, Jorge, y te lo dejo para que cierres tú, porque nos tenemos ya que despedir. ¿Cómo no? Bueno, creo que seguramente dará para abundar en estos tópicos en alguna que otra columna en un futuro, pero creo que hay que procurar evitar este tipo de relación, y cuando se torna difícil apartarse, bueno, pedir ayuda terapéutica, o pedir ayuda en el ámbito vincular, a los afectos, y tratar de una manera u otra de construir esas autonomías y apartarse de esas fuerzas que a veces cercenan la posibilidad fundamentalmente de ser libres, y sin libertad, Andrea, no hay felicidad. Claro. Así que creo que, bueno, un poco como punto de partida en el abordaje de estos temas, creo que ese sería el mensaje, ¿no? Tratar de apartarse de esos ámbitos, ya no solo en el plano de la relación de pareja, a nivel de otras relaciones interpersonales, todo aquello que no nos permite crecer, que cercena nuestra capacidad de ser independientes y de desarrollarnos, debemos claramente tomar distancia de ello. Jorge, como siempre un placer escucharte, gracias por acompañarnos como todos los martes, y nos reencontramos el próximo martes con otro tema. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos, Andrea. Gracias igualmente. Vivencias.